Hey, amigo viajero, bienvenido a mi canal David Travel Planner. En esta ocasión te voy a platicar la segunda parte de mi testimonio de cómo me convertí en agente de viajes independiente. En el video anterior, si es que no lo has visto, ahí platicaba básicamente qué fue lo que pasó y cómo fue que me decidí a iniciar con mi agencia de viajes. Pero ahora, en ese segundo video, quiero platicarte la continuación. O sea, qué pasa una vez que ya me inscribo y que ya me afilio como agente de viajes independiente. Y bien, vamos a partir ahora desde el mes de julio del 2023 hasta esta fecha que es marzo del 2026. Y te voy a dar sobre todo ciertos detalles para que sepas y que tú entiendas cómo ha sido este proceso de levantar una agencia de viajes donde al mismo tiempo ejerzo 3 trabajos. Así es, porque te platicaba en el otro video que aparte de dar terapia, también me dedicaba a esta cuestión de la agencia de viajes. Pero me faltó mencionarte otro dato muy importante que quiero revelártelo en este video. Una vez que yo me afilio como agente de viajes independiente con esta agencia host que se llama Archer Travel, empiezo una serie de paso a paso donde mi mentor o mi mentora en este caso me fue guiando sobre pasos a seguir para que yo pueda consolidar mi agencia. Y si bien es cierto, contaba yo con el tiempo y con el recurso para poder hacerlo, pude avanzar un poquito más rápido. Entonces yo ahora empezaba a ver las capacitaciones, los entrenamientos. También llegó el momento en el que pude yo enterarme de cómo otros agentes de viaje estaban también posicionando su propia marca, tanto comercial como marca personal, para la creación de contenidos. Y en este grupo, en estas formas de cómo se compartía la información, aquí yo veía cómo estas chicas, porque en su mayoría son mujeres, vendían, afiliaban, en fin, eran todas unas expertas en el mundo de la agencia de viajes. Y yo dije, bueno, pues yo creo que quiero hacer algo así parecido, pero posteriormente, en ese año 2023, cuando ya empezamos lo que fue agosto, septiembre, octubre, ocurre que mi otro trabajo me empieza a absorber un poquito más de lo esperado. ¿Qué es lo que te quiero contar? Que no te lo conté en el primer video, que aparte de trabajar como psicoterapeuta clínico, yo en el 2022 había iniciado en el mundo de las ventas inmobiliarias. Así es. Entonces yo empecé a trabajar en una inmobiliaria a nivel local aquí en Bahías de Huatulco y me dediqué en ese tiempo a estar vendiendo propiedades. Entonces cuando llega este mes de agosto, septiembre y octubre, el tiempo me empezó a absorber porque ya no era solamente la agencia, era mi consultorio y al mismo tiempo dar seguimiento a otros clientes que me asignaban en mis guardias cuando me tocaba atender a los clientes en la inmobiliaria. Y como empecé a tener muchos clientes, pues era darle seguimiento, salir a citas, conocer propiedades, hacer recorridos, y hasta cierto punto entonces empecé a olvidarme poco a poco de mis responsabilidades que tenía que hacer con mi agencia de viajes. Llegó el punto en que cuando fue noviembre y diciembre ya empecé como a disminuir mi ritmo con la agencia de viajes, porque cuando yo inicié, recuerdo que inicié con toda la actitud del mundo. Cuando termina entonces el año 2023 e inicia el año 2024, yo dije, este va a ser mi año, así como todos lo decimos, ¿verdad? Este es mi año, voy a lograr mis metas, voy a hacer esto, aquello, lo otro, pero no fue así. Desafortunadamente y también afortunadamente, tuve un poco más de trabajo en mi consultorio porque me empezaron a llegar ya muchos pacientes. Entonces, cuando ya empezaba a tener mucho trabajo, tanto en la parte del consultorio, pero también en la parte de la inmobiliaria, ¿qué crees que pasó con la agencia de viajes? Así es. No le dediqué el suficiente tiempo y ese 2024 recuerdo que arranqué sin nada que hacer, sin ningún objetivo. Solamente me estaba como capacitando, viendo entrenamientos, tomando notas, viendo cómo otros agentes de viajes crecían, pero yo no crecía. Tal parece que el motivo por el cual yo había entrado a la agencia de viajes se perdió en el tiempo, o se perdió en ese lapso del tiempo. Porque una de las cosas que a mí me llevaron a la decisión de iniciar con mi agencia de viajes es porque yo ya estaba harto de no tener una economía estable. Estaba cansado yo ya de tener la misma rutina de siempre. Estaba cansado de estar siempre en el mismo lugar, de no viajar, de no conocer lugares. Pero bueno, me desenfoqué porque tuve que tener otras responsabilidades. Y lo que fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2024, no hice absolutamente nada con la agencia de viajes. De verdad, nada. Muy de repente subía un video, muy de repente intentaba crear contenido. En fin, no hice prácticamente nada, pero sí veía como a otras personas les iba mucho mejor que a mí. Creo que empecé a caer en la comodidad de hacer lo mismo, mis pacientes y también la inmobiliaria. Entonces, cuando empieza agosto de 2024 en adelante para terminar el año, me enfoqué en renovar
mi marca comercial, que era Excanda, a marca personal como David Travel Planner. Pero realmente no he avanzado mucho porque todavía seguía estancado en estas cosas de la inmobiliaria, pero también con los pacientes en mi consultorio. Y finalizó el 2024 sin avances, sin nada, estancado, pero bueno, al menos ya tenía como la idea de trabajar mi marca personal. Y bueno, cuando empieza ahora el 2025, yo dije no, o sea, yo ya no puedo seguir así. Tengo que hacer algo por mi agencia, tengo que avanzar. Ya no puedo seguir postergando esto, ya no puedo ocupar siempre el mismo pretexto de no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, hay que hacer esto, hay que darle prioridad a esto y no a la agencia. Y básicamente lo que fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio del 2025, o sea, te estoy hablando del año pasado, yo todavía seguí incluso postergando muchas cosas en mi agencia. Pero hasta que me di cuenta otra vez de que sí, o tenía que hacer algo o el tiempo estaba pasando. Porque cuando fue mayo justamente del año pasado, yo cumplí mis 34 años. O sea, ya voy a la mitad de los 30 y no puedo detenerme, no puedo estancarme, no puedo decir que no a esto. Yo me comprometí, yo hice una promesa conmigo que iba a salir adelante y que yo me veía viajando por todo el mundo. Y no lo estaba haciendo. Y veía que otras agentes de viajes sí lo hacían y yo no lo hacía. Y eso me daba mucho coraje conmigo mismo, por supuesto, porque sentía que le estaba haciendo o que estaba faltando a mi palabra. Y todo cambia entonces más o menos como por agosto, septiembre del año 2025, cuando me decido hacer ya en forma mi primer video o mis primeros videos. Y me fue sensacional porque ese video yo recuerdo que lo armé con mucho cariño, con mucho esmero y con toda la intención de hacer algo muy bien. Y yo recuerdo entonces que mi primer video lo grabé justamente aquí en Bahías de Huatulco. La mayoría lo he hecho aquí en Bahías de Huatulco, en donde fue un video más o menos de las mejores fechas para venir a vacacionar a Bahías de Huatulco y ¡pum! No sabes, ese video pegó. Creo que hasta el día de hoy tiene aproximadamente 200,000 vistas. Revisando en este momento mi TikTok, justamente tiene 265,000 vistas. Y el segundo video que hice fue otro de 38,000 vistas o 38,000 visualizaciones. Y realmente creo que fue para mí el despegue que necesitaba. Las personas empezaron a contactarme de, oye, quiero información, quiero cotización, quiero que me expliques esto, qué lugar es mejor en Huatulco, dónde comer. En fin, o sea, me empezaron a llegar muchos, pero muchos mensajes y fue video tras video que empezó a pegar, que empezó a tener un poquito más de 1,000 visualizaciones. Pero eso no ha sido lo mejor de todo, porque yo pasé de tener como 30 usuarios o 30 personas o seguidores a tener la cantidad de 2,176 seguidores, que es lo que tengo al día de hoy. Y fue subiendo video tras video, tras video, tras video, tras video. ¿Qué hizo la diferencia? La constancia y la disciplina. Ahora que inició este año 2026, tengo metas importantes, por supuesto. No he parado, he estado haciendo lo mismo, pero con la diferencia ahora que me he estado despegando un poquito más de la inmobiliaria, de mis consultas y que le he estado invirtiendo un poquito más de tiempo aquí a mi propia agencia de viajes. Y a pesar que ya llevamos 3 meses, me siguen llegando cotizaciones, sigo trabajando, sigo haciendo esto y yo ya estoy muy enfocado en que esto tiene que funcionar. Sí o sí, no sé cómo lo tenga que hacer, pero sí o sí voy a hacer realidad para que mi agencia de viajes funcione. Con esta pequeña experiencia y testimonio te quiero compartir 3 reflexiones importantes. Primero, hay que hacer valer nuestro tiempo, porque es importante actuar de una manera tan programada para que el tiempo no se te vaya, porque al final del día o al final de ciertos años el tiempo siempre nos alcanza. Segunda reflexión, hay que ser persistentes, hay que ser perseverantes para hacer las cosas que queremos. Por supuesto, a veces nos vamos a estancar, nos vamos a sentir tristes, frustrados porque no nos sale, pero eso no significa que no lo intentemos. La perseverancia va a ser esta forma en cómo las cosas te van a ir saliendo pues acorde al resultado. Y otra cosa muy importante, hacerlo con pasión, porque si tú no haces las cosas que te gustan y solamente es como porque alguien te está mandando o para quedar bien con alguna persona, no es por ahí. Yo mi agencia de viajes cuando lo inicié tenía el concepto de hacerlo con pasión. En algún momento lo perdí, en algún momento me enfoqué en otras cosas, pero la chispa que tenía por dentro nunca la perdí. Hoy en día siento esa gran pasión por hacer lo que hago, amo lo que hago, no me molesta. Crear contenido para mí no es un obstáculo, desvelarme tampoco es impedimento, lo disfruto, no me quejo, pero porque sé que estoy invirtiendo mi tiempo en mi propio proyecto, en mi propio negocio, que esto al final del día va a ser una recompensa muy importante para mí, porque yo me veo viajando, me veo trabajando en cualquier lugar del mundo. Así que con eso termino mi pequeño testimonio de la segunda parte de cómo fue que yo
yo inicié con mi agencia de viajes. Y si tú estás buscando algo que hacer con tu vida, sientes que en tu trabajo ya no es lo mismo porque no te valoran, no te aprecian o porque te pagan menos y quieres dar este cambio radical a tu vida y crees que este proyecto de tener una agencia de viajes en tu tiempo, en la comodidad de tu casa, crees que pueda ser para ti, con mucho gusto contáctame, escríbeme y te explico cómo puedes iniciar tu propia agencia de viajes digital desde la comodidad de tu casa. Yo soy David Travel Planner y espero que ese testimonio te haya servido de mucho. Cuídate y nos vemos en el siguiente video.